¿Se han dado cuenta que en los últimos años la luz neón parece haberse insertado de forma estilística en muchas producciones cinematográficas, como también en los videojuegos y en la cultura pop en general? Tipo, voy al cine a ver las nuevas películas que han salido y de repente, ¡pum!, sale una escena que contiene una paleta de colores con base en la luz neón. O de repente prendo la consola para jugarme ahí un videojuego y ¡pum!, de nuevo, la luz neón. O estoy escuchando un álbum musical y al mirar la portada de nuevo, más malditas luces neón. ¿Qué es lo que está causando que las luces neón estén en todos lados? Podrías pensar que solo porque se ve bonito, pero ¿en realidad es así? ¿No hay alguna otra razón oculta para entender este fenómeno estilístico en la cultura audiovisual? Bueno, en este video trataremos de analizar este fenómeno y tratar de entender el porqué de este. Así que estate atento a los siguientes minutos porque esto se va a poner bueno, jejejejeje. Hola, yo soy Serendipia. Y yo soy Orlanduki. Antes que cualquier cosa, como ya es costumbre en este canal, sí, contexto. El contexto lo es todo, chavales, no lo olvidéis. Hay que empezar a entender qué es la luz. Bueno, en esencia, la luz es radiación electromagnética conformada por una partícula elemental. Así es, el fotón. Foto significa luz en griego, por ello tenemos palabras como fotografía, fotograma o fotosíntesis, en donde la luz juega un papel muy importante. Esta partícula es la portadora de todas las formas de radiación electromagnética del universo, como los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, etc. El fotón viaja a una velocidad constante casi de 300.000 kilómetros por segundo, casi tan rápida como yo. Más precisamente, el número que están viendo en pantalla, por eso les decía que como yo, en su viaje este va creando un campo electromagnético en forma de ondas, que, dependiendo de la energía que contiene el fotón, su longitud de onda será mayor o menor. Por ejemplo, el fotón de los rayos gamma tiene una frecuencia más alta y su longitud de onda es menor, ya que contiene más energía en comparación, por ejemplo, al fotón de las ondas de radio, que su longitud de onda será mayor ya que contiene menos energía. Toda esa variación de longitudes de onda se le conoce como espectro electromagnético, del cual el ser humano, gracias a su diseño ocular y sensorial, únicamente puede ver una parte del espectro, que va desde el violeta hasta el rojo. Podríamos decir que efectivamente existen muchos más colores de los que el ser humano puede ver. ¿Y por qué no podemos ver los demás colores? Bueno, la retina del ojo humano tiene fotorreceptores, los conos y los bastones, que son las neuronas que reciben la luz. Los bastones son los encargados de la visión nocturna. Estos son capaces de distinguir formas y contrastes, mientras que los conos son los encargados de la coloración. Los humanos tenemos 3 tipos de conos: los sensibles a la luz roja, los sensibles a la luz azul y los sensibles a la luz verde. Y es gracias a la combinación de estos 3 colores que podemos ver únicamente una parte de los colores de ese espectro electromagnético. Estos son conocidos como colores luz. La luz de un monitor, de un celular o de una pantalla siguen esta misma lógica. Son pequeños píxeles en RGB y estos se combinan en mayor o menor medida unos con otros para formar todos los colores que vemos a través de estos dispositivos. Pero aquí viene lo interesante, y es que hay especies que tienen más tipos de conos, como por ejemplo el colibrí. Se ha descubierto que estos tienen hasta 4 tipos de conos, es decir, uno más que el ser humano, y este es el cono sensible al ultravioleta. Por lo tanto, esta especie es capaz de ver colores que nosotros no podríamos ni siquiera ni imaginar. Así es como nuestros ojos perciben la luz que detecta el cono sensible al rojo y el cono sensible al azul para que nuestro cerebro lo combine e interprete como violeta, o el cono sensible al rojo y el cono sensible al verde para que nuestro cerebro lo interprete como amarillo. Los conos del colibrí son capaces de hacer combinaciones, por ejemplo, con el cono sensible al rojo y con el cono sensible al ultravioleta, que sus cerebros interpretan como quién sabe cuál color, ya que nosotros no podemos imaginar ni ver este color, ¿vea? Y así pueden hacer combinación con los demás tipos de conos y el ultravioleta. Por lo tanto, su rango de colores visibles dentro del espectro electromagnético es más amplio que el del ser humano. Mientras nosotros podemos ver entre este y este color, ellos pueden ver entre este y este color. Obviamente no los podemos representar visualmente, por lo ya mencionado anteriormente, pero están ahí, aunque no los podamos ver. Así es como el ser humano conoce la realidad, a partir de las limitaciones sensoriales provistas por unos sentidos de mierda que no son capaces de ver la realidad tal cual es. Por consecuencia, lo que vemos no es como creemos que es. La realidad es una construcción de nuestros sentidos y nuestro cerebro, y siempre hemos vivido engañados, como cuando en Bob Esponja dicen lo que creímos que era, no sé, algo así, ¿no? Ahí pones ese pedacito, porque no recuerdo cómo va. Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. A ver, un momento.
Seguro se están preguntando, ¿que no este es un canal que habla de arte? ¿Y a mí qué leches con la luz? Pues bueno, la luz es algo que ha estado muy unido al arte, por lo menos en la pintura, a lo largo de su historia. Podemos identificar dos categorías muy claras, la luz como representación técnica de la realidad y la luz como símbolo. La pintura es la disciplina que más se ha referido a la luz dentro del arte. La primera categoría, luz como representación de la realidad, está presente desde tiempos prehistóricos. Las pinturas rupestres, por ejemplo, ya buscaban representar efectos lumínicos y de relieve gracias al aprovechamiento de las texturas de las paredes en donde se pintaban. Si bien en este punto aún no había un desarrollo técnico avanzado respecto a la luz y los contrastes en estas pinturas, sí se puede apreciar que desde ese momento ya se tenía intención de jugar con los contrastes para crear formas y profundidad, aunque sea de una manera un tanto primitiva, dando así un efecto lumínico particular. No es hasta el arte clásico grecorromano que se intenta dar un avance en la representación técnica de la luz. Apolodoro de Atenas, un reconocido pintor de esta época, es considerado como el inventor del claroscuro, una técnica que consiste en el uso de contrastes fuertes entre volúmenes, unos más iluminados y otros más ensombrecidos, con la intención de destacar algunos elementos particulares de la composición pictórica. El teatro griego también fue de suma importancia para el desarrollo técnico de la luz, y es que este teatro era cosa seria en aquella época. Dentro de esta disciplina existían personas destinadas a la creación de escenografías con una técnica denominada esquiagrafía. Consiste en la contraposición de blancos y negros para crear contraste, hasta el punto en que estas personas eran llamados los pintores de sombras. Uy, no, pues que trabajes toda tu vida pintando únicamente sombras. No, pues no sé qué hago aquí subiendo videos a YouTube, llévenme al teatro griego, ¿no? Así regrésenme en el tiempo. El paisajismo también desarrolló sus propias técnicas lumínicas. En este caso, se intentaba representar la distancia de objetos de la naturaleza mediante gradaciones de luz y sombra, contrastando más el plano más cercano al espectador. Supongo que ya os ha quedado más claro esta primera categoría, así que pasemos a la segunda, la luz como símbolo. Durante la Edad Media, la luz tuvo en el arte un fuerte componente simbólico, ya que este era utilizado como reflejo de divinidad. Dentro de la filosofía escolástica medieval surgió una corriente denominada estética de la luz, en donde, en resumidas cuentas, se identificaba a la luz con la belleza divina. Y es que la luz de alguna u otra forma se puede identificar como algo muy puro, ya que esta es blanca, y lo blanco siempre se asocia con pureza. Como lo mencionamos en el video de ¿por qué los museos son blancos? Si no lo han visto, vayan a verlo. Por eso no es de extrañarse que a Dios se le relacione con la luz, ocasionando que en muchas pinturas en donde se le representaba, la luz jugaba un papel muy importante dentro de la composición, algunas veces apareciendo justo detrás de Dios, algunas veces arriba de él, e incluso el mismo color de piel que tenía era blanco. Claro, blanco como la luz, blanco como la pureza, blanco como el europeo, que es todo muy simbólico. Y ya te lo digo yo, chico. Una vez claras estas dos categorías, ahora sí podemos entender un poco más a profundidad a la luz neón dentro de la cultura pop y el arte contemporáneo, a partir de su representación técnica y su utilización simbólica. ¿No es así? Estamos acostumbrados a pensar el neón como un tubo de vidrio que brilla intensamente, pero en realidad el neón es un gas, a veces llamado un gas noble. De hecho, si revisan su tabla periódica que tienen, podrán darse cuenta que se encuentra ahí, porque claro, todos tenemos una tabla periódica a la mano, con lo útiles que son, ¿verdad? Me extrañaría quien no la tuviera. El neón fue descubierto en 1898 por William Ramsay y Maurice W. Travers, dos científicos ingleses, cuando lograron obtener neón en forma pura de la atmósfera y después de estudiarlo lo colocaron en un tubo eléctrico de gas, muy similar a los que son utilizados hoy en día para los anuncios de neón. La luz neón como la conocemos hoy en día se desarrolló en Francia, gracias a Georges Claude, un químico, físico e inventor. Era todólogo el güey. Este dude comenzó a experimentar para crear un método sencillo de producción de oxígeno, ya que en aquella época los hospitales lo requerían demasiado y aún no había un mercado sólido de oxígeno. En su proceso de experimentación se topó con muchos gases extraños sobrantes. Buscando una forma de aprovechar estos gases se encontró con el tubo de Moore, un tubo de luz a base de nitrógeno. Al rellenar este tubo con neón y algo de electricidad, logró una iluminación roja intensa. Pero luego descubrió que al cubrir la superficie interior con tintes de otros colores, gracias a la combinación cromática, justo como lo hacen los conos y los bastones del ojo, lograría aumentar el rango de sus colores básicos. Y es justo en este momento en donde se inventa el neón tal y como lo conocemos hoy en día.
Así que, ni muy corto ni perezoso, Cloud fundaría una empresa llamada Cloud Neon, ya que él vio un gran potencial en las lámparas de neón como una fuente de iluminación para interiores y exteriores. Además creía que tendría mucho éxito en la publicidad exterior. Y cuánta razón tenía el bro, yo creo que era un viajero en el tiempo. En 1910, Cloud exhibió en el Grand Palais de París un letrero que empleaba gas neón, 2 tubos rojos brillantes de 12 metros de largo. En 1912 vendió el primer letrero publicitario de neón en la historia. Este fue vendido a una pequeña peluquería llamada Palais Coiffure. Lo siento, no sé francés, ahí como se lea, ¿no? En el Boulevard Montmartre. En 1913 se instaló el primer letrero publicitario en el exterior con la palabra Cinzano. Y luego, en 1919, la entrada principal de la Ópera de París se haría con su propia decoración en neón. Esta empresa reinó como el monopolio de luces neón, por lo menos en sus primeros años. De hecho, se publicitaron diciendo lo siguiente: las últimas y más artísticas formas de publicidad e iluminación eléctrica. La luz dada es continua, muy distintiva y peculiarmente llamativa. Una llama viviente. Como todo lo que se quiere volver exitoso, primero tiene que llegar a Estados Unidos, la luz neón de Cloud Neon no fue la excepción. Un representante gringo de la marca de coches Packard visitó París. Asombrado por los colores de la entrada de la Ópera de París, hizo lo posible por conocer a Jacques Fonseca, quien un par de años antes se habría convertido en socio de la compañía de Cloud, para comprarle 2 letreros con el logo de Packard. Así fue como llegó el neón a los Estados Unidos de América, más precisamente a California. Los letreros siluetaban la palabra Packard. Uno de ellos fue puesto en el edificio sede de la compañía en Los Ángeles y el otro fue colocado en una autopista. Se cuenta, se chismosea, se relata que los automovilistas que pasaban por esa carretera, asombrados por el letrero, se paraban a admirarlo, ya que nunca antes en su vida habían visto algo igual. Esto, claro que alertó a la policía, ya que pensaban que podría causar un accidente derivado del tráfico que ocasionaban los automovilistas varados. Esta escena es justo como en iCarly, en donde Spencer pone un espectacular en la carretera y este causa choques ya que los automovilistas se distraían. Uf, qué buena referencia, la verdad. Haz pipí en Carl. La empresa de Cloud Neon empezó a decaer en 1945 cuando George Cloud fue encarcelado a causa de haber colaborado con los alemanes en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta que en 1977 la compañía cerró definitivamente, acabándose el maldito monopolio de las luces de neón que habían adquirido años antes. Durante la década de los 30, las marquesinas de teatros y cines de Estados Unidos eran de luces de neón. Buscaban llamar la atención de las personas para que se acercaran a estos centros de entretenimiento. Recordemos que en 1929 inició la Gran Depresión. Esta se extendió hasta 1939, por lo que la gente quería distraerse de alguna manera. Y claro que Hollywood supo aprovechar esta proliferación del neón para atraer a las personas como moscas. Por ejemplo, el Franklin Theater, inaugurado en 1937 en Nashville, Tennessee, los edificios y hoteles del Miami Art Deco District en South Miami Beach, además del iconic Times Square. En estas estructuras arquitectónicas es notorio que el neón ya no solo era utilizado como medio para llamar la atención o destacar, sino que estaba incluido dentro de la propuesta arquitectónica de los edificios. Ya no solo eran carteles luminosos colocados en las fachadas, el neón ya comenzaba a formar parte del diseño de los edificios. El neón se volvió parte del Art Deco. Además, el neón también fue utilizado en importantes exposiciones durante la década de los 30. En 1939, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt inauguró la Feria Mundial de Nueva York, una exposición llena de avances tecnológicos y sociales. El tema fue El mundo del mañana. Una de las razones de que el neón tuviera tanto éxito y popularidad dentro de los Estados Unidos fue que los servicios de energía eléctrica habían producido un excedente de energía y el neón era una nueva forma de consumirlo. Las compañías eléctricas lo promovieron. De alguna manera, la luz neón se convirtió en el símbolo por excelencia del sueño americano en aquella época. En Estados Unidos, la popularidad del neón decayó a finales de la década de los 30, debido a la Segunda Guerra Mundial, pero este siguió extendiéndose en grandes metrópolis orientales como Japón, Irán y Hong Kong. Pero el neón no se iba para siempre, nomás estaba tomando un descansito, porque después regresaría en la década de los 60. Ahora sí, vamos a hablar de neón y arte.
Durante la segunda mitad del siglo XX surgieron muchos movimientos artísticos, entre ellos el arte conceptual. A principios de los 60 se manifestaron las primeras piezas de arte conceptual. Por ejemplo, en las pinturas de Leonardo da Vinci podemos darnos cuenta que en esa época era más importante la pieza en sí que su conceptualización. No tenía que explicarse, no es como que Leonardo tuviese que pararse enfrente de un público a hablar de su trabajo. Él solo lo pintaba y la gente lo admiraba de lejitos. La técnica con la que pintaba Leonardo era amazing. Tú puedes ver la última cena y decir, qué bien pintaba ese cabrón. Y no es difícil saber lo que quería dar a entender con esta pintura, ¿verdad? En cambio, en una pieza de arte conceptual se le da más peso al proceso de pensamiento y la capacidad del artista para darle una resignificación al objeto por medio de una exploración y experimentación, que a la pieza. Los artistas pretendían demostrar que se podía hacer arte sin necesidad de hacer cosas artísticas tradicionales. Crearon nuevos conceptos de belleza y estética a partir del uso de otro tipo de materiales para sus piezas. Y es aquí en donde el neón entra. Así justo como entraba John Cena a las luchas de la W. El artista italo-argentino Lucio Fontana fue el primero en usar la luz neón dentro de un ámbito artístico, con su instalación Spatial Light Structure in Neon, realizada para la Trienal de Milán de 1951 en el Palazzo dell'Arte. Esta escultura aérea fue suspendida del techo de la escalera central del Palazzo dell'Arte. Un bucle de neón de 100 metros de longitud se extendía por todo el techo, una línea continua de curvas de luz que se cruzaban. Fontana dijo de esta pieza: no es un lazo, ni un arabesco, ni un trozo de espagueti. Es el comienzo de una nueva expresión espacial. En colaboración con los arquitectos Baldessari y Grisotti, hemos sustituido el techo decorado por un nuevo elemento que ha entrado en la estética del hombre de la calle, el neón, con el que hemos creado una nueva decoración fantástica. Este artista es conocido por fundar el espacialismo, movimiento caracterizado por intentar captar el movimiento y el tiempo como los principios esenciales de la obra, pero sin utilizar medios tradicionales como la pintura y los lienzos. Crisa, una artista estadounidense de origen griego, fue una de las primeras en transformar la iluminación de neón publicitaria en un medio artístico, pionera del arte estadounidense en el arte de la luz y la escultura luminista. En 1968 realizó una exhibición de esculturas de neón en Peace Gallery de Manhattan. Una de sus esculturas fue The Gates to Times Square, una escultura de luz construida en acero inoxidable fundido, plexiglas y tubos de neón, que tomaba la forma de un inmenso cubo, a través del cual los visitantes podían caminar. En el interior, después de pasar por una entrada en forma de una A, se encontraba un conjunto de signos, textos y colores. Otro artista que ha trabajado con el neón es el estadounidense Joseph Kosuth, mi compa ese güey. Él considera al neón como una forma de escritura pública, sin asociaciones con las bellas artes. Una de sus obras más emblemáticas es Five Words in Green Neon, de 1966. La obra consiste en tubos de neón verde que forman las palabras de la frase Five Words in Green Neon, tal cual. Kosuth cree que el arte no reside en el objeto en sí, sino en nuestras ideas sobre el objeto. Obviamente esto es algo un poco conceptual, ¿verdad? Estos solo son algunos ejemplos de cómo el neón fue introducido al mundo del arte, de cómo un material que antes era utilizado para simples carteles en la calle pasó a ser elevado y digno de estar dentro de un museo, galería o exposición. Las obras de arte en las que fue utilizado el neón fueron evolucionando. Esto podemos verlo con el artista surcoreano Namjoon Paik y su pieza DC Electronic Superhighway Continental US Alaska Hawaii de 1995. La obra consta de 51 canales de videoinstalación electrónica personalizada, incluida una transmisión de televisión en circuito cerrado, 336 televisores, 50 reproductores de DVD, 1143 metros de cable y 176 metros de tubos de neón multicolor. Los tubos de neón forman el mapa de los Estados Unidos. A Pike se le atribuye ser el primero en usar el término Electronic Superhighway en la década de 1970. Él creyó en el potencial de las personas de todas partes del mundo para colaborar a través de los medios, y sabía que los medios transformarían por completo nuestras vidas. Otro viajero del tiempo. Bueno, pero desde 1995 ya pasó mucho tiempo, y ya estamos en el 2K21 y el neón se ha transformado. Ya no vemos tubos de neón en las piezas, además de que ya no es exclusivo del arte. Hoy podemos ver el neón en todos lados. Acerca de esto, el artista Saint Pierce, quien obvio utiliza el neón en sus piezas, comentó que, y cito, la proliferación del neón en la cultura pop no es tanto una afirmación o afiliación política, sino un significante para escapar de la realidad, canalizar una fantasía a la realidad.
Pero también es algo político, porque las cosas están tan jodidas ahora que solo queremos ponerle un filtro a todo. A veces incluso me pregunto si mi trabajo perpetúa este deseo de entrar en una realidad falsa. De eso es lo que se trata mi serie fotográfica Fox Realities. A veces siento que mi trabajo puede ser demasiado escapista. El neón ha invadido todas las producciones audiovisuales. En el cine tenemos, por ejemplo, a David Lynch con Mulholland Drive de 2001, Nicolas Winding Refn con The Neon Demon de 2016 y, por ejemplo, Drive de 2011. Tenemos a Gaspar Noé con Irreversible en 2002, Enter the Void en 2009 y Clímax en 2018. Moonlight de 2016 de Barry Jenkins. En videoclips está Bitch Better Have My Money de 2015 de Rihanna, Beauty and a Beat de Justin Bieber y Nicki Minaj en 2012, Hotline Bling de Drake de 2015, Cool for the Summer de 2015 de Demi Lovato, Spotlight de 2018 del Marshmello y Lil Peep. Y obviamente no podía faltar la referencia al videojuego Cyberpunk 2077 de 2020. Y también, por ejemplo, en el Fortnite de 2017, que a veces utiliza una paleta de colores en base a la luz neón. Incluso hasta en películas de animación como Inside Out de 2015, peliculón, mi película favorita es Soy un básico, me vale ver. Soul de 2020 y Trolls 2 World Tour de 2020. En fin, actualmente muchas producciones utilizan una paleta de colores neón y se ha creado una estética que posiblemente marcará esta época. Bueno, ya para finalizar este eterno video, así como la luz, retomemos una de las ideas que dijimos al principio, que es la luz como una divinidad. ¿La luz neón es la representación del Dios contemporáneo? Nosotros creemos que sí. El neón representa nuestro deseo subconsciente de abrazar la hiperrealidad, y Dios siempre ha representado lo mismo. Desde siempre se ha tenido la idea de Dios como un algo superior, como una fantasía a la que nunca vamos a tener acceso. Tal vez nos podemos acercar, pero nunca lo vamos a poder tocar. A lo largo de toda la historia, Dios ha sido representado como un ser divino, que salva a los humanos de lo horrible de la realidad. Y lo mismo hace la luz neón. Funciona como un filtro de Instagram que embellece todo. Nos hace ver la realidad de una manera un poquito menos fea. Nos hace sobrellevar la vida aquí en la tierra. Aunque sepamos que nuestros ojos no pueden ver la vida color neón, al usar esta paleta de colores, queremos creer que sí. Al asemejar a Dios con la luz, es imposible no pensar en la eternidad. En física, la luz es eterna porque no hay un objeto en el universo que pueda igualar la velocidad de la luz. Gracias a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, sabemos que la luz no tiene tiempo porque su velocidad lo frena. Por lo tanto, el fotón del que hablamos al principio es eterno, literalmente. No tiene ni un principio ni un fin. Es curioso pensar que Einstein desarrolló esta teoría a principios del siglo XX, pero desde las antiguas civilizaciones ya se tenía la idea de que la luz representaba la eternidad. Es casi como si el ser humano ya hubiese nacido con la predisposición a intuir esto de manera instintiva. Y es una idea que hemos estado arrastrando hasta la actualidad, pero esta se ha ido transformando y hoy es representada con la famosa y mítica luz neón. Qué castrosa la verdad. Bueno, y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Esperemos que les haya gustado. Dejen su like, su comentario y lo compartan en todas sus redes sociales con todos sus amigos. 1, 2, 3. Bye. Bye. Bye en neón.